Cuénteme de los protocolos, doctor. Dígame. Por ejemplo, cómo se procede habitualmente, frecuentemente, a diario, con precisamente eso, la forma de abordaje de un paciente en una situación tan delicada. Por ejemplo, Un protocolo normal, común y paro corriente. cardíaco. Sí, o sea, ¿qué hacen ustedes a diario para atender lo que significa un seguimiento? Porque yo me imagino que un paciente en estado tan delicado debe ser visitado mucho más frecuentemente que una persona que tuvo que ser operada de apendicitis. Por supuesto. Dependiendo de la gravedad del enfermo y de la patología que tiene, puede haber controles específicos. No hay un protocolo sanitario único. En líneas generales, al paciente ingresado en un área de cuidado intensivo se le asegura un set de monitorización cardíaca, respiratoria, del sistema nervioso central, que podríamos decir es la base, es el estándar para el paciente que está en terapia intensiva. Dependiendo de la gravedad y la patología que tenga, a ese set se le pueden agregar monitorizaciones y controles específicos. Y se van ajustando día a día desde el momento en que se realiza el primer contacto con el enfermo durante toda su evolución. Bien. Doctor, vamos a compartir lo que usted veía más temprano, al presidente del sindicato médico advirtiendo sobre este deterioro notorio que hubo en el vínculo médico-paciente, que nunca ha sido fácil, por otra parte, que ha sido siempre muy complejo, y más en esas áreas que usted atiende. Vamos a ver a Pablo Rivera. Y hay preocupación porque nosotros teníamos claro, y así lo planteamos, que el principal problema que va a traer todo esto, más allá de la terrible situación para los familiares, para las víctimas y sus familiares, es que genera una desconfianza en el sistema, genera una desconfianza en el equipo de salud y deteriora la relación médico-paciente. Pero que esto que pasó, estamos hablando de criminales. Y la población tiene que entender que nada de lo que hace el equipo de salud se puede analizar desde el punto de vista de los crímenes que se cometieron, porque son crímenes. De ninguna manera acepta la comunidad médica uruguaya la eutanasia ni tomar medidas activas para finalizar la vida. Lo que se hace es dar medicación, que cada paciente es distinta a la medicación que necesita para que en los momentos finales de su vida tenga una muerte digna y sin sufrimiento. Y nuevamente estuvo el tema del cóctel arriba de la mesa, el famoso cóctel que no es más que el imaginario colectivo porque no existe. Un paciente necesita determinada medicación y otro necesita otra. Porque está justamente en el imaginativo de la gente, es que ese cóctel acelera el proceso de la muerte. Sí, enfáticamente, el cóctel no existe. Nosotros no tenemos una regla para los pacientes en que cuando están en cuidados paliativos damos la misma medicación para el mismo paciente. Cada paciente recibe la medicación que necesita y la medicación que se utiliza de ninguna manera y en ningún caso es con el objetivo de acelerar el proceso de muerte. Es para sacarle el dolor, la sensación de falta de aire y la excitación psicomotriz. ¿Hay controles a nivel psicológico, psiquiátrico de los médicos? ¿Debería haberlo? ¿Hay? Mire, no hay más allá de los controles de cualquier trabajador, de los carnets de salud y los controles actuales. Si usted me pregunta si estamos sometidos a controles rigurosos de evaluación psicológica, en el día de hoy no. ¿Debería haberlo? Bueno, yo creo que en algún momento se ha discutido, podría ser una opción sentarnos a pensar entre todos, sobre todo en lo que tiene que ver a la formación. Bueno, es lo que decía Pablo Rivera, el presidente del sindicato médico, en esta nota de Néstor Remesero, que va abarcando varios asuntos. Lo primero, va a tardar mucho restituir esa confianza médico-paciente-familia. Sin duda, porque es entendible la ansiedad de todos los familiares que frente a estas noticias tan terribles comienzan a preocuparse por sus pacientes, sus parientes internados. Bueno, en las redes sociales se ha disparado también una polémica porque a veces me denuncian acá, por ejemplo, dicen, es muy difícil que un médico ingrese al CTI, es área casi exclusiva. ¿Que un médico? Que un médico ingrese al CTI frecuentemente, es área casi exclusiva de los enfermeros. Es muy difícil que un médico vaya y esté siguiendo de cerca la situación. No, yo le diría que no. El acceso, la frecuencia con que el médico es valorado que el paciente es valorado por el médico, primero que no la podemos
medir porque no está establecida. El médico está en contacto con el paciente cada vez que lo requiere. Es cierto que el mayor volumen de contacto lo tiene con enfermería por la multiplicidad de maniobras y de cosas que tiene que hacer enfermería con el paciente. Bien, fíjese que si para cualquiera de nosotros, digo ciudadanos comunes y corrientes, es perturbador el ulular de una sirena, ¿cuánto más será para ustedes el estar lidiando en lo que decíamos hoy, esa frontera tan delgada entre la línea y la muerte? Allí se hablaba de la necesidad de un test psicofísico. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Se someten a evaluaciones periódicas respecto a eso? ¿Entienden que deben tener una contención adicional ante tanto estrés? En eso lo que decía Martín es fundamental, el doctor Revela. Nosotros al momento actual no tenemos esa valoración psicológica y es cierto que todo el equipo de salud está sometido a un estrés importante. Por lo tanto, como sociedad, nuestra recomendación es estar abiertos a todos los mecanismos que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida y, por lo tanto, mejorar la asistencia que brindamos a los pacientes. ¿La reiteración de hechos no blinda al médico en alguna medida? La reiteración de hechos todo el tiempo estar en esa y... frontera, ¿no le dota de un blindaje, digamos, de hacerlo impermeable? La respuesta es particular de cada individuo, pero sin lugar a dudas que genera un estrés emocional con el que cada uno va lidiando a lo largo de toda su vida. Hay casos de colegas y de enfermería que frente a una sobrecarga de estrés han decidido que abandonan la asistencia en medicina intensiva para solicitar el traslado a otras áreas, lo cual revela el nivel de estrés emocional que se sufre habitualmente. Bien, doctor, después está eso del cóctel, sí, que es parte del folclore o de los mitos relacionados con la medicina intensiva. ¿Qué hay de eso? En realidad, la certeza la marca la ley. ¿Qué es lo que la ley nos permite realizar y qué es lo que no? Y ahí coincido de vuelta con Revela. Estamos obligados por ley a tratar el dolor de la gente, a cortar la sensación de falta de aire. Distinto es acelerar cualquier proceso para conducir a la muerte. ¿Algún familiar algún día le pidió que terminara por piedad con la vida de algún paciente? Específicamente no. Los familiares muchas veces lo que reclaman es que yo quiero que se haga lo mejor para mí, mi pariente. Insinúan muchas veces pero que son temas que están arriba de la mesa porque uno se preocupa por sus familiares y quiere tener claro que se está haciendo todo el esfuerzo para tratar su enfermedad y que si desafortunadamente no tenemos las herramientas para evitar que el paciente muera, que evitemos el dolor, todas las sensaciones relacionadas con la agonía. Bien, a veces a la gente le pasa con los médicos lo que a mí con un mecánico. El mecánico me levanta el capó del auto y me dice, mira, el problema está acá, sí, ¿será o no? ¿A usted le consta eso también? Por supuesto, porque nosotros ahora estamos enfocados en la medicina intensiva, pero vivimos en una sociedad en la que necesariamente estamos confiando en la preparación de un montón de personas que están mejor armadas, por lo menos por su instrucción, que nosotros. Eso no quiere decir que usted tenga confianza en un médico, no quiere decir que no tenga el derecho de preguntar, de informarse y de que todas sus dudas sean aclaradas. Y en eso nosotros es nuestro trabajo diario. Bien, doctor, finalmente, se le plantea muchas veces la disyuntiva, usted dice, tengo un paciente que tiene una sobrevida de 3 días y está a punto de ingresar y no cuenta con una cama, una persona a la que puedo salvar en una circunstancia, que es joven, que tiene una circunstancia distinta, que la puedo recuperar, que puedo hacer el esfuerzo. ¿No hay allí también una cosa subjetiva de elegir? No le pide, seguramente no me lo va a decir, pero la institución médica no le sugiere, necesitamos áreas, necesitamos camas. No, eso definitivamente no. No tenemos casos de que un director de mutualista u hospital nos diga tenemos que generar una cama y a costa de otro paciente. Eso no, definitivamente. Es un hecho que muchas veces hay más demanda que la capacidad que nosotros tenemos de asistencia. Que en un CTI haya una cama y tengamos 2 o 3 pacientes que potencialmente la pueden requerir. Entonces, es labor del equipo médico asegurarle la única cama que tenemos para el paciente que la necesita y buscar los mecanismos para que esos otros 2 pacientes también reciban el tratamiento. Ahora, al analizar los casos, se
va a ver claramente cómo pacientes que a lo mejor tenían un problema grave en una puerta de emergencia de un hospital de Montevideo fueron derivados a una mutualista por ese motivo. Exactamente. Bien, doctor, yo le quiero agradecer estos minutos. Seguramente de aquí para adelante habrá mucho para seguir hablando de esto, porque tardará. ¿Usted entiende que hay un camino específico como para recomponer esta ya deteriorada relación entre el médico y el paciente? Yo creo que hay un par de puntos que son fundamentales. Primero, mantener una comunicación amplia y constante con los familiares y acompañantes de los pacientes internados, y en eso la sociedad ya está enviando a todas las unidades este mensaje para que traten de mantener ese vínculo y reforzarlo. Y por otro lado, asegurarle a los pacientes y a los familiares que se atienden, de pacientes atendidos en medicina intensiva, que los protocolos que se utilizan están avalados por evidencia científica y que nuestro compromiso es seguir utilizándolos y mejorarlos en la medida en que la evidencia surja en pos de la mejora de los pacientes. Bien, por temas familiares me ha tocado estar en dos circunstancias bien distintas. Por un lado, en un CTI con una familiar y con un abordaje de los médicos impecable, con un trato. Porque la gente también en ese momento no se banca la arrogancia, permítame que se lo diga. O sea, que el médico que viene con una actitud doctoral, precisamente, como impartiendo lecciones, es algo que daña. Y hay mucho de eso, a usted le consta. En el día a día nosotros estamos realizando relaciones interpersonales. Claro. Entonces, nuestro objetivo es que las características de la persona, del médico que lo está atendiendo, no las podemos controlar, pero intentamos aliviar que el mensaje y los mecanismos de intercambio entre las dos partes sean los más humanos posibles. Porque se trata de aliviar, no se trata de humanizar. La gravedad y la patología que tenga, a ese set se le pueden agregar monitorizaciones y controles específicos. Y se van ajustando día a día desde el momento en que se realiza el primer contacto con el enfermo durante toda su evolución. Bien. Doctor, vamos a compartir lo que usted veía más temprano, al presidente del sindicato médico advirtiendo sobre este deterioro notorio que hubo en el vínculo médico-paciente, que nunca ha sido fácil, por otra parte. Cuénteme de los protocolos, doctor. Dígame. Por ejemplo, cómo se procede habitualmente, frecuentemente, a diario, con precisamente eso, la forma de abordaje de un paciente en una situación tan delicada. Por ejemplo, un protocolo normal, común y corriente. Cardíaco. Sí, o sea, ¿qué hacen ustedes a diario para atender lo que significa un seguimiento? Porque yo me imagino que un paciente en estado tan delicado debe ser visitado mucho más frecuentemente que una persona que tuvo que ser operada de apendicitis. Por supuesto. Dependiendo de la gravedad del enfermo y de la patología que tiene, puede haber controles específicos. No hay un protocolo sanitario único. En líneas generales, al paciente ingresado en un área de cuidado intensivo se le asegura un set de monitorización cardíaca, respiratoria, del sistema nervioso central, que podríamos decir es la base, es el estándar para el paciente que está en terapia intensiva. Dependiendo de la... Ha sido siempre muy complejo y más en esas áreas que usted atiende. Vamos a ver a Pablo Rivera. Y hay preocupación porque nosotros teníamos claro, y así lo planteamos, que el principal problema que va a traer todo esto, más allá de la terrible situación para los familiares, para las víctimas y sus familiares, es que genera una desconfianza en el sistema, genera una desconfianza en el equipo de salud y deteriora la relación médico-paciente. Pero que esto que pasó, estamos hablando de criminales. Y la población tiene que entender que nada de lo que hace el equipo de salud se puede analizar desde el punto de vista de los crímenes que se cometieron, porque son crímenes. De ninguna manera acepta la comunidad médica uruguaya la eutanasia ni tomar medidas activas para finalizar la vida. Lo que se hace es dar medicación, que cada paciente es distinta a la medicación que necesita para que en los momentos finales de su vida